Bueno, pues el día de hoy estoy muy contento de poder platicar con todos ustedes acerca de un tema que me parece muy actual en distintas partes del mundo. Esto tiene una escala global y precisamente por esta razón lo vuelve más interesante. El título de esta intervención ha sido o es Las escuelas católicas frente a las nuevas ofertas educativas. De antemano, me disculpo por el sonido de fondo. Es probable que mientras estoy hablando se escuche la lluvia, ¿sí? Porque, bueno, en este momento, desde donde estoy, pues está lloviendo, ¿no? Sin embargo, pues es un fondo que tiene mucho de positivo y que probablemente nos esté acompañando en estos cuatro puntos que voy a tratar con todos ustedes. Y agradezco a las personas que me plantearon esta pregunta y que se interesaron en que pudiera yo desarrollar alguna intervención respecto a este tema que, repito, es de actualidad y que pues es un reto que hay que saber tomar de una forma constructiva. Entonces, decíamos, las escuelas católicas frente a las nuevas ofertas educativas. Antes de entrar en el tema principal, a mí sí me gustaría poner un poco las bases del contexto. La Iglesia Católica como institución, desde hace ya varios siglos, ha sido clave en la construcción y gestión de diversos centros educativos en los cinco continentes. Y esto lo podemos notar porque hay muchos países que incluso antes de que tuvieran su propio sistema de educación pública, comenzaron con este tipo de instituciones. Tenemos antecedentes muy valiosos y que se mantienen hasta el día de hoy, como por ejemplo en Roma, la obra de las escuelas pías iniciada por San José de Calasanz, o en el caso de Francia, los colegios de los hermanos de las escuelas cristianas que tuvieron su inicio en San Juan Bautista de la Salle. Y así podríamos recorrer diferentes etapas de la historia de la Iglesia y nos vamos a encontrar con hombres y mujeres que se dieron cuenta que la sociedad requería de este tipo de instituciones, no solo como un servicio desde el punto de vista social, sino también, y creo que eso sigue siendo válido, como una propuesta pedagógica desde la fe, desde los valores que pues en la persona de Jesús encuentran su punto de partida y su punto de llegada. Y podríamos mencionar otros casos, sí, en los distintos países, pues afortunadamente nunca han faltado congregaciones religiosas que han hecho su esfuerzo para poder responder a este reto. Entonces, la realidad es que hoy por hoy esto es de tremenda actualidad. Las sociedades del mundo ciertamente siguen necesitando de un modelo pedagógico que tenga el plus de la fe. O sea, no estamos aquí para cuestionarnos si tiene futuro o no tiene futuro esto. La respuesta es clara, sí lo tiene, siempre lo tendrá, porque el ser humano necesita de espacios pedagógicos con estas características, responden a nuestra naturaleza. Sin embargo, para que eso siga siendo vigente, es decir, la necesidad siempre será vigente. Lo que tenemos que trabajar es nuestra capacidad de respuesta, porque si nos quedamos con los brazos cruzados, pues se corre el riesgo de que este legado o bien se quede estancado en el pasado o pierda capacidad de gestión, capacidad de respuesta. Aquí no estamos hablando simplemente de ocupar un lugar sano, respetable en la sociedad, sino de una serie de necesidades antropológicas, de fe, que tienen que ver con poder responder a retos como la emergencia educativa, que lo estamos viendo pues en todas partes del mundo y que no la presentamos como una forma negativa o de fracaso en el sentido de que ya no haya nada que hacer, sino todo lo contrario, hay mucho que hacer, pero frente a ese mucho que hacer, pues es importante plantearnos este tema. Entonces, como un primer punto, vemos que la Iglesia prácticamente
desde la Edad Media, que es cuando da origen a las universidades, hasta nuestros días, pues ha tenido una contribución impresionante en todas las ciudades y latitudes del mundo, ofreciendo centros educativos que han formado a muchos hombres y mujeres que a su vez impactaron en la historia de la humanidad y lo siguen haciendo. Entonces, esto está claro. Obviamente, a lo largo de toda esta trayectoria, el paso de los siglos, pues han ido apareciendo diferentes retos. En un determinado momento, pues el reto fue la persecución religiosa que se dio en algunos países y ciertas leyes anticlericales que fueron un verdadero obstáculo para la educación católica. Pero lo interesante, lo valioso, es que a pesar de ese marco jurídico que afortunadamente ya se ha superado en casi todo el mundo, pues los colegios pudieron seguir. Aquí, por ejemplo, en México, pues tenemos la historia verdaderamente heroica de fundadores y fundadoras que en la persecución religiosa fueron capaces de seguir educando aun cuando el marco jurídico no les resultaba favorable. Ubicamos, por ejemplo, el hecho histórico de cuando congregaciones como aquellas que fueron fundadas por el padre Félix de Jesús Ruggiero, la madre Ana María Gómez Campos, las hijas del Espíritu Santo, nacen precisamente en este contexto. Y a pesar del marco jurídico adverso, siguieron dando clases, continuaron formando a generaciones enteras. En el momento más duro de la persecución, por ejemplo, en la ciudad de Morelia, llegaron a habilitar los salones de clases en casas particulares cuando el edificio original como tal, pues no recibió el permiso por estas leyes injustas que, como digo, afortunadamente ya se han superado. O sea, que los retos en la educación católica no son algo nuevo. Primero el reto fue construir, luego el reto fue enfrentarse a leyes anticlericales. Y hoy día, aunque todavía pues quedan algunas partes del mundo donde el acceso a la libertad religiosa todavía no está garantizado, pues en muchas partes de Occidente como México hoy es una libertad consolidada, es una libertad constitucional. Sin embargo, el reto va cambiando y ahora nos enfrentamos con tres dificultades ante las cuales hay que responder con la misma creatividad que lo hicieron los que estuvieron antes de nosotros. Y esos tres retos, pues el primero es un hecho. Hoy día las familias, en gran medida por los retos de la situación económica, pues tienen un menor número de hijos que hace algunos años, ¿no? Y esto, lógicamente, pues impacta en el número de los inscritos. No es un motivo para cerrar, ni mucho menos, pero es una realidad que se ha presentado. Claro, con esto no quiero decir que se sea irresponsable en este tema, pero es una realidad que la situación económica pues ha influido en la matrícula. Ese es un primer reto. Un segundo reto que desde luego se ha presentado, aunque yo lo veo más bien como una oportunidad, es que ahora existen más opciones educativas, instituciones diversas que antes no estaban organizadas en la gran mayoría de las ciudades de Occidente y que hoy ofrecen otras alternativas educativas distintas a la perspectiva de las escuelas católicas. Y esto, como digo, lo veo como una oportunidad porque yo siempre he dicho que la competencia en la prestación de servicios, pues es algo que favorece la creatividad y que favorece los procesos de mejora continua. Entonces, no lo veo mal, creo que nos está haciendo bien y que esta es la causa principal por la que hoy nos estamos sentando a reflexionar sobre este nuevo reto. ¿Qué hacer frente, pues, al reto de la necesidad de nuevas matrículas? ¿Qué hacer frente a un ámbito de fuerte oferta educativa y de una reducción en la perspectiva de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces creo que esto es un segundo reto, pero que nos abre a poder mejorar, porque claro, cuando una institución es la única, y en muchos aspectos y en muchas ciudades así pasó con las escuelas católicas, pues ciertamente se puede llegar a un cierto acomodo.
mientras que Jesús, el Evangelio, nos marca un dinamismo. Así que el hecho de que haya otras opciones, creo que nos está ayudando a iniciar procesos de mejora, a despertar, a pensar las cosas de otra manera, y yo eso lo veo muy positivo. Entonces, un primer reto es que a nivel mundial sí ha disminuido, digo, hay lugares puntuales donde es distinto, pero en general ha disminuido el número de estudiantes, ¿no? En comparación a otros contextos o a otros momentos de la historia. Es decir, ha disminuido el número de los hijos que una familia, de acuerdo a la situación que se está viviendo, pues puede llegar a tener. El segundo reto, hay una gran oferta educativa que nos lleva a un ámbito de competencia. Y el tercer reto o el tercer aspecto al que nos estamos también enfrentando es la disminución de religiosos y religiosas de las congregaciones que tradicionalmente han gestionado colegios, ¿no? Entonces, con todo este, digamos, escenario, pues lo que vamos a hacer es una propuesta para ir adelante, una propuesta porque creemos que este tipo de instituciones es y seguirá siendo muy necesario. El otro día, una persona me lo decía, se lamentaba de que en la zona donde vive, en la ciudad en la que está o en la parte de la ciudad en la que está, no hay disponible una institución católica educativa. Y me decía, es que realmente hace falta este tipo de instituciones. Por lo tanto, no estamos hablando de algo negativo, no estamos diciendo que esto pues ya no hay que hacer nada, al contrario, creo que en medio de los retos que acabo de mencionar, hay una verdadera búsqueda, sobre todo de las familias que recientemente se han formado, de pedir este tipo de instituciones. La cuestión es, de parte nuestra, de todos los que de una u otra forma tenemos que ver con este campo, pues cómo andamos en nuestra capacidad de respuesta. Entonces, frente al primer reto, sí, de el número de hijos que una familia tiene, bueno, pues ciertamente no es algo que nosotros o nos corresponda abordar, es una cuestión más bien de facto que se está dando y bueno, ahí lo que se puede hacer es estructuras flexibles, que el número de grupos sea proporcional a la demanda que se está presentando y se tenga una estructura flexible que permita integrar grupos o aumentarlos dependiendo de cómo esté el índice de natalidad en una ciudad, que repito, siempre se tiene que dar de una forma responsable. Frente al segundo reto de las nuevas ofertas del sector privado, sí, que se están ofreciendo, por ejemplo, en muchos países de Iberoamérica, ¿no? Que son los que lógicamente nos quedan más cerca, pues ahí la opción es precisamente lo que vamos a platicar. En un mundo de competencia en los servicios, bueno, descubrir nuestro factor diferencial. Y en cuanto al número de religiosos o religiosas que pueden estar en colegios, pues aquí hay tres acciones que de hecho ya en esas tres hay grandes avances. Primero, pues que las congregaciones sigan adelante, dando a conocer su estilo de vida, teniendo un equipo que acompaña a quien libremente decide interesarse en este estilo de vida y las congregaciones que ya lo han hecho, que son la mayoría y que se han comprometido, aunque a cuentagotas, pero ya van viendo resultados, a cuentagotas en cuanto a los ingresos, pero sí se ve un despertar y creo que podemos ser optimistas en este sentido. Y luego, claro, otra de las cosas que se ha hecho, formar laicos que puedan continuar con el legado, pero el laico no como sustituto del religioso o de la religiosa, sino como un complemento, un saber hacer equipos. Y además, no por laico le vas a confiar la dirección, o sea, no por ser laico ya de inmediato se la confías, no, no, hay que formarlo, hay que acompañarlo y ver que tenga el perfil adecuado desde el punto de vista del carisma pero también de las competencias profesionales, porque en esto no se puede improvisar. Y lo tercero es que las congregaciones, de acuerdo a sus números, involucren a sus miembros en el proceso educativo. Si en tal colegio hay una religiosa joven, pues aunque solo sea una, que esa una se involucre, porque esto también puede generar libremente inquietudes o el deseo
de que alguno descubra, oye, este también puede ser mi lugar. Bien, después de haber hecho este balance, después de haber hecho este poner contexto, yo quisiera hacer cuatro sugerencias para que la educación católica pueda ir adelante. Es un momento de oportunidad, es un momento de saber arriesgar inteligentemente y en el fondo es un acto de fe, porque no hay que olvidar que todas estas estructuras que se han inspirado desde Jesús, pues se han hecho con la fe de las personas que se han interesado honestamente en este proceso. Hablo concretamente de los fundadores que han sido santos. Es verdad que no por ser fundador ya eres santo, sí, pero la mayoría de ellos, afortunadamente la mayoría, sí que han sido personas de fe. Entonces, lo primero, ¿qué podemos hacer como instituciones católicas frente a este panorama que se está presentando? Pues lo primero, y esto, aunque es un término de la mercadotecnia, pues no tenemos por qué rechazarlo, ya que es una herramienta muy útil. Y lo primero es fortalecer nuestro factor diferencial. Si hoy día las personas están cansadas de que toda institución diga lo mismo, no, yo creo que hay que recuperar la identidad. Yo creo que hay que ser muy claros en lo que queremos, sí, con un buen lenguaje, sí, renovando las formas, pero manteniendo el fondo. Y nuestro fondo es que no solamente educamos, sino que también formamos. Y lo hacemos dentro de un programa académico de alto nivel que les capacite para la universidad, para la vida, pero también que les capacite para ser felices. Y eso es todavía más importante, forma parte de un todo. Y es que la fe, cuando se explica bien, te ayuda en los momentos, en los buenos momentos los disfrutas más y en los malos momentos se vuelve una herramienta de contención, una herramienta de sentido para transitarlos. Y esto es algo que solo puede dar la fe. ¿Cuál sería nuestro factor diferencial? Que además del nivel académico, que es por supuesto importantísimo, además de ser más creativos en los estilos pedagógicos, de fomentar un segundo idioma, intercambios internacionales, cultura del deporte, con todo eso que hay que fortalecerlo, tenemos el ingrediente o el plus de la fe, que esto es nuestro factor diferencial. No quiere decir que las demás instituciones no aporten, pero ciertamente no están o no reconocen como oficial la fe católica, que viene enseñada, va a formar alumnos completos. Los egresados de instituciones católicas que han tenido una mala experiencia no se ha debido a la fe, sino a que no se enseñó adecuadamente esa fe. Y hoy día creo que existe una convicción mayor y sólida de transmitir la fe de una manera, digamos, auténtica, sin cuestiones ideológicas o que de alguna manera puedan dinamitar esta idea fundamental de que hemos sido pensados por Dios, que nos quiere y que busca nuestra felicidad. Entonces, el primer elemento es tener clara nuestra identidad y el segundo elemento es cuidar lo que ya todo mundo ofrece, pero agregarle algo que no se está ofreciendo y es la experiencia de Dios, es la pedagogía de la fe. Y claro, habrá quien me diga, ¿y eso cómo se hace? Porque pues enseñar matemáticas es a través de una fórmula, pero enseñar la experiencia de fe, pues no se trata tanto de enseñarla en el sentido de que debas de decir ciertas fórmulas, no, se trata de generar un ambiente que tenga una triple dimensión. Primero, la parte académica. Sí, la religión también se enseña. ¿Se enseña cómo? Pues, por ejemplo, la geografía de los lugares de Jesús, aspectos de historia de la iglesia. Eso hay que enseñarlo como si se enseñara cualquier materia. Lo segundo, y que me parece lo más importante, buscar que los que estamos en el colegio crezcamos en nuestra experiencia de Dios, pero eso va a involucrar un compromiso personal que a la institución le toca motivar, pero que al final cada uno de sus integrantes debe de ir trabajando y que esto también se tiene que considerar al momento de asignar responsabilidades en el organigrama. Y lo tercero, que me parece muy importante, pues que las celebraciones y el espacio, más que saturarlos, que eso cansa a cualquiera,
tengan significado, ¿no? Y pues ya la propia Iglesia, el Concilio Vaticano II, ya nos ha enseñado muy bien cómo hacer pues estos espacios de celebración, esta importancia de los apostolados. Entonces, lo primero es formar. Tú le preguntas a alguien, ¿por qué estás pensando en esta escuela católica? Porque me interesa el buen ambiente que tienen, porque me interesa que conviven, porque me interesa que es un espacio seguro, porque me interesa, sí, que les hablen de esto de saber ser feliz, de esto de tener valores. Bueno, pues si nos los están confirmando, es hora de aplicarlo y es hora de ni volverlo un eslogan que se vuelva hartante, pero tampoco diluirlo con un lenguaje que no tenga nada que ver. Por lo tanto, hacer lo que ya se hace, pero con el plus de la fe y de saber formar, lo que va a implicar, eso sí, que las personas que estén en la institución, pues nos esforcemos por ser una mejor versión, por seguirnos preparando en lo académico, pero también la calidad humana y que no se contrate así nada más, sino que realmente pues haya un proceso de ir viendo, ¿no? O sea, cómo va el ritmo y el desarrollo de las personas, pues al frente de sus responsabilidades pastorales, académicas y administrativas. Ahora, un segundo punto, hoy día los papás, y me parece muy bien, los nuevos papás tienen muy claro la importancia del cuidado del medio ambiente, la administración de los recursos, y eso me parece bien. Lo que sucede es que, pues, ¿qué hacemos, no? Frente a instituciones ecológicas, pues a veces parecería que nosotros, pues, no tenemos algún pronunciamiento sobre eso, y resulta que sí lo tenemos y con actualizaciones frente a la conciencia ecológica que los padres de familia están pidiendo y que a mí me parece muy bien, porque esto es necesario, saber cuidar los recursos. Tenemos la encíclica Laudato Si del Papa Francisco que habla precisamente sobre esto que muchos padres de familia están buscando. Pero claro, no es una ecología, vamos a decirlo así, agnóstica, no. La ecología de la Laudato Si es con el cuidado que es propio del desarrollo sustentable, pero reconociendo a Dios como causa primera de todo lo que existe. Entonces, en la Laudato Si podemos responder a esta sensibilidad valiosa que los nuevos papas tienen al momento de elegir cuál de sus instituciones pudiera ser en la que les parezca inscribir a sus hijos. Entonces, creo que la conciencia ecológica es algo excelente. Un católico debería de tenerla, pero a veces nos quedamos con la idea de que nosotros de eso no sabemos, que nosotros solo sabemos de valores. Bueno, pero es que el respeto al medio ambiente es justamente uno de esos valores. Y antes de que se tomara conciencia del desarrollo ecológico como materia, ya en la historia de la iglesia tenemos referencias del cuidado de la creación. Pensemos en los monasterios. Tú visitas un monasterio y lo primero que ves es desarrollo sustentable. Entonces, si hemos sido pioneros en esto y además hay una actualización del medio ambiente, sí, de campañas para conservar, claro, entendiendo la edad de los alumnos y llevándolo a lugares que sean seguros, ¿no? Pero organizar alguna campaña, sí, de adoptar una mascota, de limpieza de playas, obviamente con las medidas suficientes, sí, pues esto también cabe en la encíclica Laudato Si y en una propuesta atractiva que no nos hace traicionar lo que somos, sino que más bien nos permite entrar en esta nueva sensibilidad, que de suya es muy buena. Y bueno, un tercer caso que se está presentando en algunas ciudades es la expansión de las zonas residenciales, tanto al norte como al sur, depende de la ciudad. Por ejemplo, en muchos lados, pues el casco antiguo, pues se reserva para cuestiones de museos, algunas facultades, pero ya digamos de adultos, y las nuevas zonas residenciales, pues se hacen en torno a, pero con varios kilómetros de distancia, a lo mejor a 40 minutos en vehículo, como los colegios católicos, por ejemplo, en Iberoamérica. Los edificios actuales, la mayoría son entre 1940 y 1980, pues muchos de estos edificios están en zonas donde muchas personas ya no viven. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Pues el planteamiento aquí sería, si existen vías de comunicación que permitan moverse de un punto de la ciudad a otro sin mayor problema, pues que sigan donde están.
Pero si se trata de nuevas zonas residenciales que están muy distantes de estos núcleos históricos donde tradicionalmente han estado en nuestras instituciones, bueno, hay que ir caso por caso, no en todos es igual, pero se puede ver o bien el traslado total o una especie de escuela enlace a la escuela principal. Ahí ya cada uno tiene que hacer su estudio, asesorarse y tomar decisiones. Y donde no hace falta mover porque tiene buenas vías de comunicación o porque incluso los resultados son tan altos que los papás hacen el esfuerzo de llegar, bueno, aún en esos casos hay que remodelar, aún en esos casos hay que invertir a las instalaciones. Claro que esto a veces no es tan sencillo, pero también caben las inversiones desde el punto de vista católico, el esfuerzo de mejorar las instalaciones. Entonces, opción A, si el lugar en el que está tiene perspectiva de futuro, remodelar, innovar, invertir en la infraestructura para que siga siendo atractiva. En los casos donde hay que reubicar, pues se abren dos posibilidades. Una posibilidad es como institución enlace, una especie de institución satélite, o bien el traslado definitivo. Siempre hay que considerar todas las variables, cada ciudad es un mundo, cada ciudad es un contexto, pero esto se va haciendo necesario, no tiene que hacerse de golpe, pero tampoco se puede demorar una decisión de estas porque cuando se demora demasiado, pues es mucho más difícil poder responder a los nuevos retos urbanos que le plantean a la educación católica. Y aunque haya otras instituciones que hacen un buen trabajo, no hay que perder de vista la originalidad de las instituciones católicas, que es la fe. La fe no como imposición, no como lavado de cerebro, no como película de terror, sino la fe como propuesta que busca el desarrollo de los estudiantes. Entonces aquí hay que replantear cuestiones de infraestructura, saber hacer números, establecer algún comité eficiente, pero eficiente, no comité de ir a pasar el rato o de lucirse, sino realmente ir dando pasos para que esto que los fundadores de distintas congregaciones hicieron en su momento, pues hoy nos sirven como inspiración. Aquí el problema no está siendo una persecución religiosa, afortunadamente hablo en esta parte occidental, en otros lugares sí que la hay, pero en nuestro entorno más bien el reto ahorita tiene que ver con el cuidado del personal, sí, y también el cuidado de la infraestructura. Y una cuarta sugerencia, retomar el capital humano de los egresados de las instituciones educativas en los procesos de contratación. No quiere decir solamente contratar a los egresados, claro que no. ¿Por qué? Porque alguien a lo mejor no es egresado, pero tiene un grandísimo valor que aportar. Pero sí que es verdad que hay egresados que han descubierto su vocación a la educación y pues es deseable que su alma mater, la escuela católica en la que fueron formados, les retome, les reciba, porque ellos ya están formados en este factor diferencial. O sea, ya no tendrías que empezar desde cero. Hay un capital humano que muchas veces pues se tiene que ir a otras ofertas porque falta como esta visión de invitar, esta visión de sumar, esta visión de involucrar. Claro, no basta con decir aquí estudié, hay que también ofrecer pues garantías de que al ingresar a la institución pues va a haber un aporte. Y yo creo que esto sería muy valioso, ya hay muchos sectores donde se está haciendo, o sea, recuperar lo que hemos formado y permitirle también a esa persona un desarrollo profesional que le compense también su esfuerzo en esto que si bien es una misión, porque educar desde la fe no es simplemente un trabajo, es ante todo una misión, pero claro, cuando eres laico, pues esa misión también tiene que ir acompañada de un estilo de vida, pues que te permita subsistir, que te permita, bueno, no solamente subsistir, sino existir con calidad de vida, ¿no? Y de esa manera, pues se puede ir formulando. Por lo tanto, creo que estamos en un momento positivo de retos, pero es que la creatividad se activa en los retos. La buena administración se activa en los retos. El redescubrimiento de la identidad católica de cada institución se redescubre, se profundiza y se actualiza en los retos. Por lo tanto, yo veo muchos signos positivos.
vamos adelante, hay una estructura significativa, hay muchas personas que están pidiendo que demos pasos. Entonces, yo verdaderamente creo que son buenas noticias, pero pues así como a los fundadores les tocaron retos, pues a nosotros también nos tocan y hay que saber responder desde dos principios y con eso termino. Desde la fe, porque esto no lo hacemos simplemente por hacer, sino que hay una motivación profunda. Creemos que Dios sigue hablando al mundo de hoy y creemos que su pedagogía enriquece los procesos de enseñanza, aprendizaje, el vínculo entre la fe y la ciencia. La respuesta al fanatismo, ¿cuál es? La fe y la ciencia. Sí, no solo la fe, porque la fe sin ciencia es fideísmo y la ciencia sin fe pues se queda corta de miras. Entonces creo que lo primero es que esto lo estamos haciendo desde el principio de la fe. Y lo segundo, claro, las capacidades profesionales de todas nuestras instituciones, donde hay personas muy valiosas que con mucho esfuerzo siguen participando en cursos de verano, buscan especializarse y se esmeran para dar lo mejor en favor de los estudiantes. Pues con esta reflexión concluyo y cerramos este primer tema, este primer abordaje, las escuelas católicas frente a las nuevas ofertas educativas, donde desde la identidad, desde la tradición, pero también desde la innovación y desde saber entender ubicaciones, entender nuevas sensibilidades, podemos realmente responder y sumar a que la experiencia de los estudiantes sea una muy buena experiencia. Tiene que ser algo que desarrolle lo que son, que los potencie y bueno, creo que las escuelas católicas cuando están bien llevadas pueden realmente conseguir esta meta que se nos plantea. Pues con esto de fe y profesionalismo cerramos esta reflexión, esta pequeña intervención.